Tengo un aviso, los niños pueden subir, los adolescentes se quedan, por favor, y pueden sentarse, hermanos. Hay cantos que en lo personal me hacen derramar lágrimas, y este es uno de ellos. Qué tremendo cuando veamos al Señor cara a cara. Y como dice ahí la letra, será un día muy, muy glorioso. Ver aquel que nos redimió, ver aquel que dio su vida por nosotros. Así es que hoy dice, y lo vemos a través de su palabra solamente, y pues es algo que no quisiera mucha gente pasar por ese misterio que se llama muerte, pero tenemos que pasar, y es el paso, hermanos, para llegar a ese lugar donde no habrá dolor, donde no habrá llanto. Entonces, gracias a Dios por la obra de Cristo allá en la cruz. Muy bien, hermanos. ¿Alguien puede, por favor, decirme la hora? Para saber a qué hora son mis 10 minutos. 11:03. 10 minutos de introducción y otra hora de predicación. Hoy es el día del Señor. Muy bien, hermanos. Por favor, abran su Biblia en el libro de Esdras. Está primero, segundo de Crónicas, Esdras y Nehemías. Estuve pensando y pues como pastores oramos que sea Dios quien nos dirija en lo que hemos de predicar. Hay hermanos que dicen, el pastor me va a apedrear. No es así, no es mi plan, porque lo que yo quiera decir lo digo directamente, y la palabra es directa, la palabra no usa indirectas. Entonces, estuve orando, estuve meditando, y pues Dios puso en mi corazón hablar sobre este gran varón. Cuando puedan, hermanos, tomen tiempo y lean este libro de Nehemías. Es un libro bien precioso, bien especial. Personalmente a mí me gusta, me agrada el Antiguo Testamento, me gusta la historia de Israel, cómo sufrió, cómo fue disciplinado, cómo fue castigado por razones, y cómo Dios siempre sacó adelante a su nación, a su pueblo amado. Y quisiera que leyéramos así sentados, hermanos, y voy a darle lectura del 1 al versículo 6. La palabra de Dios dice de esta manera: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Nehemías capítulo 1. Sí, Nehemías. Yo dije Esdras. Perdón, hermanos. Es Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1. Yo estoy acostumbrado a moverme mucho, a veces los micrófonos me atan, pero bueno. Nehemías capítulo 1 dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada hermano o hermana que está aquí en esta mañana. Bendícenos a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo me use. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, hermanos, quiero hablar y enfocarme un poco hacia los hermanos líderes de la iglesia. Me refiero a los ancianos gobernantes, me refiero a los maestros, tanto de niños, jóvenes, a la encargada de la femenil. Entonces me dirá usted, bueno, nomás para ellos y nosotros, pero también quiero pensar en usted como varón, como líder espiritual de su familia, como pastor de su familia, como sacerdote de su familia, y en usted, hermana, como líder cuando el esposo no está, líder de sus hijos. Y quiero hablar sobre liderazgo bíblico. Ese es el tema, liderazgo bíblico. ¿Por qué el liderazgo bíblico? Porque hay liderazgo secular, hay liderazgo que no es bíblico. Y debemos de tener mucho cuidado, hermanos, con querer meter a la iglesia liderazgo no bíblico, ideas no bíblicas, liderazgo secular. Quiero que pensemos, hermanos, primeramente cuál es la definición de liderazgo. Y la definición de liderazgo sencilla que encontré es esta, que el liderazgo es influencia. Liderazgo es influencia para bien o para mal. Nosotros como líderes, nosotros como guías, vamos a hacer la influencia. Y esta influencia, hermanos, puede ser buena o puede ser dañina para la gente que estamos cuidando. En este pasaje, hermanos, de Nehemías, encontramos que la ciudad había sido destruida años atrás. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Dios es llevado hacia Babilonia, hubo destrucción. Tiempo después, el pueblo que regresó había querido construir y con Esdras el templo había sido reconstruido. Y hubo gente que empezó a construir
las murallas. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por murallas. Y estábamos viendo, creo ayer o antier con mi esposa, que una muralla de ancho nada más medía 136 metros. ¡Qué tremendo! Y medía 30 y tantos metros de altura, casi 40. La ciudad de Jerusalén estaba rodeada por murallas, pero todo ello había sido destruido por los reyes que habían venido de Babilonia, por el ejército. La ciudad había quedado desprotegida, era presa fácil del enemigo. Cualquiera podía entrar y salir. No había un orden, no había un límite. La ciudad estaba en ruinas. El pueblo de Dios, al no tener protección, se estaba mezclando y muchos se habían ido a vivir a aldeas cercanas. La cultura judía se estaba perdiendo. Y al mezclarse, y mucho ojo con esto, al mezclarse con otras culturas, al mezclarse con gente gentil, con gente que no era del pueblo de Dios, estaban perdiendo su identidad como judíos. Entonces, cuando uno de los hermanos, y puedo creer que carnales, de Nehemías, va a Susa, y al encontrarse con Nehemías, vemos que Nehemías hace esta pregunta en el versículo 2. Dice, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. ¿Y cuál fue la respuesta? La respuesta que Nehemías escucha es, están mal. La ciudad está en ruinas. Las puertas quemadas, la muralla ha sido destruida, estamos desprotegidos, la gente está en una condición vergonzosa, la gente está sufriendo daños, la gente no la está pasando bien y están enfrentando cosas difíciles. Y dice la palabra de Dios que cuando Nehemías escuchó todo esto, lloró, le dolió. Ahora déjeme decirle algo, hermanos, que cuando Dios permite que su pueblo pase algo no cómodo, pase por situaciones difíciles, es con un propósito. No es que a Dios se le haya salido de sus manos la enfermedad que podamos pasar. No es que a Dios se le haya escapado y te haya descuidado y estés en problemas. No, no es así. Dios permite las cosas con un propósito. Que usted cambie, hermano. Que usted madure en su vida espiritual. Que usted se acerque a Dios. Por eso vemos en el Antiguo Testamento cómo el pueblo de Dios continuamente se alejaba y continuamente Dios los castigaba, los disciplinaba. Así es que ojo, porque si usted está jugando con Dios, Dios puede tratar con usted. Por eso dice la palabra en Hebreos, dura cosa es caer en manos
del Dios vivo. Así es que en medio de toda esta situación que el pueblo de Dios pasaba, que el pueblo de Dios estaba enfrentando, y donde nadie, escúcheme bien, nadie estaba haciendo nada, a nadie se le prendió el foco, digamos así, pues hay que trabajar, hay que hacer algo para salir de esta situación. Y todo era quietud, pero hubo un varón que cuando se enteró de la situación, él dijo, yo sí voy a hacer algo. Nehemías, quien no era juez, Nehemías, quien no era rey, no era profeta, no era sacerdote, no era líder espiritual, dice la Biblia, aquí en el capítulo 1, que era copero del rey. ¿Y qué era ser copero del rey? ¿Por qué trabajaba de copero? En primer lugar, puedo creer que ese lugar lo tenía porque era un hombre de confianza. Así es que ojo por ahí, líderes. El liderazgo es para hombres de confianza. Nehemías era aquel varón que antes de que el rey tomara el vino, tenía que probarlo, porque el vino podría estar envenenado. Y si estaba envenenado, el que moría era Nehemías y no el rey. Y cuando se entera de esa situación de su pueblo, Nehemías tomó una decisión. Y puedo creer que Nehemías pudo decirle al Señor, heme aquí, envíame a mí. Cuando Nehemías tomó esa decisión, él supo que estaba tomando también una grande responsabilidad con este liderazgo. Cuando él decide entrarle a la obra y ser esa persona que hiciera algo por su pueblo y que Dios usara, Nehemías sabía que iba a un trabajo nada fácil. Y quiero mencionar y aclarar, hermanos, que el liderazgo, que el entrarle a la obra, no es cualquier cosa. Los asuntos de la iglesia, el trabajo de la iglesia, no es cualquier cosa. Ni tampoco es para cualquier persona. Ay, para quien sea, y pongan el hermanito que me cae gordo. No, no es así. Pues pongan al hermanito que lleva años en la iglesia. Él sabe. Él es el baluarte de la iglesia. No, hermanos. No es así. O ya pongan al hermano que conoce, que está preparado secularmente. No es así, hermanos. Porque la palabra de Dios, hermanos, nos enseña que quien desea servir en la obra de Dios, que quien quiere ser líder, debe de tener ciertas virtudes y debe de llenar ciertos requisitos. Porque la obra, hermanos, no es fácil. Y la obra de Dios, hermanos, no se maneja a nuestro antojo.
Como líderes incluso, hermanos, tenemos el derecho y la responsabilidad de saber cómo vamos a manejar la obra. ¿Por qué? Porque un día todo líder entregaremos cuentas delante de Dios. Y quiero hablar, y quiero que pensemos antes un poquito. Nehemías significa Jehová consuela. Jehová consuela. Y cuando veo el nombre de Nehemías, y si usted analiza, hermanos, en el Antiguo Testamento, le ponían el nombre a sus hijos con un propósito, con un significado. Hoy le ponemos o se le pone cada nombre a nuestro hijo o a los hijos, que no sabemos ni lo que quiere decir. Un día en las noticias escuché en Chiapas el nombre que le pusieron a un niño, Schwarzenegger. ¡Qué tontería! Nehemías significa Jehová consuela. Es interesante que el hombre, que el varón que va a estar dirigiendo la obra de Dios entre el pueblo judío, tiene este significado su nombre. Porque por la situación que se encontraba el pueblo de Dios, ¿qué era lo que necesitaba? ¿Gritos? ¿Regaños? Que los estuvieran, órale, trabaja. ¿Qué necesitaba? Consuelo, hermanos. Palabras de ánimo. Palabras de aliento. Y yo creo, hermanos líderes, esposos, nuestra gente a la que pastoreamos necesita en muchas ocasiones esas palabras, palabras de consuelo, de aliento, de ánimo. Porque las palabras contrarias a todo esto, ¿cómo duelen? ¿Cómo dañan? ¿Cómo destruyen? Entonces veamos solamente dos cualidades, dos características del liderazgo bíblico. Hay más. Y si me vuelven a invitar, pues en alguna otra ocasión hablaremos de más. Pero hoy quiero hablar solamente de dos cualidades. La primera es, el líder debe tener interés en la condición de la gente cuando está mal. ¿Cómo dije, hermanos? El líder debe tener interés en la condición de la gente cuando está mal. En Esdras, ahora sí, vamos a Esdras, que está unas hojas atrás, en el capítulo 4, vemos cómo el pueblo de Dios se estaba enfrentando cosas difíciles. Dice así el versículo 23. Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar ¿con qué? Con poder y violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los líderes políticos, y agrego algo, hermanos,
La iglesia no se dirige como se dirige en la política. Para nada. Y dice la palabra de Dios, cuando fueron apresuradamente, dice ahí la carta, hicieron cesar ¿con qué? Con autoridad y con violencia a estos políticos, cuando el pueblo de Dios estaba levantando las murallas, el templo. Ahora, el líder debe de tener interés en la condición de la gente cuando está mal. Nehemías, regresamos ahora a Nehemías, nos describe cómo está la gente, cómo están enfrentando cosas difíciles, cómo están enfrentando cosas no agradables. Y cuando Nehemías conoce y sabe de la situación, él estando lejos de Jerusalén, lo que hace al enterarse de la condición y que nadie estaba haciendo nada por cambiar las cosas, por mejorar esta situación, esta condición del pueblo, Nehemías se quebrantó, se conmovió, su corazón se hizo pedazos. Sintió dolor, sintió afecto, se sintió abatido por su gente, se sintió herido, tanto que dice la palabra de Dios que cuando su hermano Ananí le estaba dando la noticia y Nehemías estaba en pie, ¿sabe lo que pasó? Dice que cayó. Dice el versículo 4, me senté. ¿Por qué? Porque la noticia fue tan fuerte que perdió las fuerzas en sus piernas por la tristeza de su corazón. Se sintió hundirse. Y quiero que pensemos, hermanos líderes, maestros, encargados de algún grupo, la iglesia, nuestra gente necesita líderes que seamos sensibles a sus necesidades. Nuestra iglesia, nuestra gente necesita líderes que nos preocupemos cuando ellos están pasando por condiciones adversas, por luchas, por dificultades. Que tengamos interés en sus necesidades, en sus problemas, en sus adversidades. Eso necesita la iglesia. Y Nehemías, hermanos, no fue indiferente a ello, a lo que pasaba el pueblo de Dios. Nehemías no fue como suele pasar en muchas ocasiones. Nehemías no dijo, bueno, voy a orar y aquí voy a hacer y a tomar tiempos de oración. Y pues, ojalá y allá Dios haga algo. Que allá Dios en Jerusalén levante a alguien para que haga algo. Y pues ustedes allá vean cómo salir adelante. No lo hizo. Nehemías, hermanos, no vaciló en tomar una decisión, no dudó en hacer algo y servir.
a Dios. Nehemías estuvo dispuesto a entrarle a la obra de Dios. Y él dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero hacer esta pregunta: ¿qué hace usted, líder, hermano, hermana, cuando ve que alguien está sufriendo? Cuando ve que alguien de la iglesia la está pasando mal, o de la iglesia vecina, ¿qué hacemos? La actitud de Nehemías no fue: bueno, a mí no me importa, están así porque quieren, por desobedientes, por necios, por rebeldes. Y pues no me importa, porque están así porque por gusto, porque quieren. Y desafortunadamente, hermanos, hay gente así dentro de la iglesia, con estas ideas. Y es que es triste, hermanos, pero hoy vivimos en una sociedad insensible, dura, que no les importa que otros la estén pasando mal. A ese grado hemos llegado. Y eso se ha metido a la iglesia. Entendamos, hermanos líderes, que nuestra gente necesita que en tiempos difíciles demos consuelo, demos ánimo, demostremos amor, no de labios, sino con hechos. Nuestra gente necesita que demos un abrazo, aún en tiempos de COVID. Porque sabe lo que ha hecho toda esta pandemia, toda esta enfermedad: separar, alejar. No, pues ya no me saludes, no me vayas a contagiar. No, pues no vengas a mi casa, vayas a traer el virus. No te sientes junto a mí porque Dios no lo quiera. Y andamos metiendo a Dios en nuestras broncas. Nuestra gente necesita que nos acerquemos, hermanos. Seamos observadores hacia nuestra gente. Seamos cuidadosos. Y déjenme hacerle una pregunta, hermanos. ¿Conocemos de los problemas, de las necesidades, de las luchas de nuestros hermanos? ¿Sabemos qué pasa con la familia Jiménez? Y digo Jiménez porque es quizás el único, de los únicos apellidos que me he aprendido. ¿O sabemos qué está pasando la familia López, la familia Cruz? Pues sí sé, hermano, pero ay, Dios dirá. No, hermanos, tenemos que esforzarnos para ayudar y no quedarnos con los brazos cruzados y no quedarnos tranquilos. Tenemos que hacer algo porque para eso estamos en el liderazgo. Salgamos de nuestra comodidad, salgamos de nuestra tranquilidad y hagamos algo por nuestra iglesia. Hagamos algo por nuestras familias, hagamos algo por nuestros alumnos. Quiero preguntar, hermanos, ¿están todos los hermanos de la iglesia este domingo? ¿Cómo cuántos faltarán? Hermano José, ¿cómo cuántos faltan?
Bueno, esas familias que faltan, hermanos, ¿usted sabe por qué no vinieron? ¿Sabe si hay alguien enfermo? ¿Sabe si hay alguien que tiene problemas y que necesita que usted como líder vaya a orar? Pero no queremos salir de nuestra comodidad, de nuestra tranquilidad. Si usted lee Nehemías, usted va a darse cuenta que Nehemías, dice la Biblia, que era copero del rey. Qué tremendo, porque eso me hace pensar que él tenía un buen sueldo. Eso me hace creer que él tenía comodidad, que estaba bien en todos los sentidos. Y eso le pudo hacer pensar, ¿para qué voy a Jerusalén? Yo aquí tengo todo, no tengo necesidad, estoy bien. Pero eso lo dejó por la obra de Dios. Y es que debemos interesarnos en el bien del pueblo de Dios, hermanos. Por eso ocupamos un lugar en el liderazgo, para servir. Es más, déjeme decirle de una vez, líderes, maestros y esposos también. Ya quítate de la idea, esposo, que es que aquí el que manda soy yo. Es que el que lleva los pantalones soy yo. Ideas del mundo. ¿Sabes para qué estás ocupando un lugar como líder? Así de sencillo, servir. Para ser un siervo. Dígale a su esposo, eres un siervo. Dígale. No se oye, ¿verdad? Y digan amén, hermanos. Ahora dígale a sus líderes, hermano, eres siervo de Dios. Ahora un día le voy a predicar, si usted me invita a alguna otra ocasión, a la iglesia, cómo debe tratar a los siervos de Dios. Porque la iglesia dice, siervo de Dios. Ajá, ¿y cómo lo estás tratando? ¿Cómo lo estás cuidando al siervo de Dios? ¿Cuánto estás orando por los siervos de Dios? El liderazgo es servicio, y si no piensas que es así, ten cuidado, porque estás ocupando quizás un lugar que no deberías de ocupar. Cuando Nehemías, hermanos, fue tocado por Dios y aceptó ser el siervo que se necesitaba, entendió dos cosas. Número uno, entendió que hay un precio que pagar por servir a Dios. Desafortunadamente, como líderes, traemos ideas del mundo y las metemos a la iglesia. Y creemos que el liderazgo es, ¿para qué, hermanos? Para mandar, para ordenar. ¿Para qué más? Para que me obedezcan, por eso estoy aquí. ¿Para qué más? Para que se haga lo que yo digo.
No hay mayor ejemplo de servicio que el del Señor Jesucristo. Yo he venido a, ¿qué dijo? A servir y no a ser servido. Qué tremendo. Y Nehemías, cuando él decide entrarle y ser ese siervo, entendió que hay que pagar un precio. Que el único que vamos a hacer es estar trabajando y sirviendo. Aunque su esposa lo regañe y le diga, tú es que no estás en casa, tú pura iglesia, y ni siquiera te reconocen. Y como dije un día, me gustaría hablar a la iglesia, porque la palabra de Dios dice que reconozcáis a los que, ¿qué? A los que trabajan en la obra, en la iglesia, y les tengáis por doble, ¿qué? Estima. Nehemías tuvo que dejar la comodidad, tuvo que dejar su salario. A lo mejor su economía empezó a menos. Tuvo que dejar el bienestar. Y ahora él tuvo que depender de Dios. Que no hay mejor cosa que depender de Dios. Créalo. ¿Se sufre la obra? Sí, se sufre. Pero déjeme decirle que Dios recompensa de una manera sorprendente. Cuando yo tomé la decisión de servir a Dios allá en Huauchinango, a mí me dijo la iglesia, bueno, te vamos a poder dar 50 pesos semanales y vas a tener que trabajar. No hay problema, tengo 2 manos, estoy completo, gracias a Dios. Y bueno, iba yo a trabajar a veces con algunos hermanos, un hermano pintor, otro eléctrico, y andaba, y mi esposa ya cuando nos casamos también en ocasiones tenía que trabajar. Y algunos hermanos, queridos hermanos, no me pagaban todavía con eso. Ahí luego le pagamos, hermano. Para no hacerla tan cansada, porque no vengo a hablar de mí. Dios ha sido tan bueno que hasta nos permitió tener carro, que por la enfermedad hubo que venderlo. Pero muchas veces el carro en pastor, el pastor en carro andaba, no el carro en pastor, ¿eh? El pastor andaba en su carro, en su camioneta, y había gente que decía, ¿y usted por qué? Usted es siervo. Bueno, Dios es tan bueno que a las 12 de la noche estábamos cenando carne. Anoche. Que pollo a la leña. Que qué más, chorizo, frijolitos, salsa de molcajete, coca. Había fiesta anoche. Había fiesta en mi estómago. ¡Qué bendición! Hay que pagar un precio, hermanos, porque la obra no es fácil. Vamos a enfrentar como líderes luchas, cosas difíciles, enfermedades. Este siervo, hermanos, en 2, 3 veces ha estado en el hospital. Una vez sin dinero,
tuvieron que operarme, porque no operan con el dinero, con un bisturí, ¿no? Pero no teníamos dinero ni siquiera para el examen de sangre. Pero me tuvieron que operar de emergencia porque estaba yo mal. Con este ojo no les veo, y es más, hacer así me molesta. Hermano Víctor, ¿me entiende de esto? Duele la cabeza. Gastamos 250,000 aproximadamente en cuestión médica. Pero Dios fue tan bueno que proveyó, y que aunque no veo puedo tener mi ojo. Pero como líderes enfrentamos cosas, situaciones. Pero si no estamos dispuestos a enfrentar todo ello, déjeme decirle, entonces usted no sirve para la obra de Dios. ¿Sí escuchó? Si no estamos dispuestos a sufrir, entonces no sirve para la obra de Dios. Así es que les digo algo. Tomar la determinación de hacer algo por la obra de Dios, Dios nunca va a desperdiciar a quien decide servirle. Dios nunca va a desaprovechar a quien desea hacer algo por su iglesia, a quien desea hacer algo por sus jóvenes, a quien desea hacer algo por los niños. Quizás usted no se sienta capaz, déjeme decirle, nadie lo es. Quizás usted diga, pastor, pero es que pues yo no he sido quizás el mejor cristiano. Déjeme decirle lo que dice la palabra de Dios, que de lo vil y lo despreciable del mundo escogió Dios para que le sirva. Así es que Dios no va a desaprovechar a quien desee servirle. Y si tú eres un obstáculo, un estorbo para quien desea hacer algo para Dios, mucho cuidado, porque Dios te pondrá en tu lugar. Así es que cuando Nehemías decide entrarle a la obra, entendió, número 1, que había que pagar un precio. Número 2, que el liderazgo es una grande responsabilidad, que el liderazgo no es cualquier cosa. Por eso no cualquiera le entra, hermanos. Por eso no cualquiera dice, no, yo quiero ser maestro de jóvenes. Porque no todo el mundo le tiene paciencia a los jóvenes. No, yo quiero ser la maestra de la femenil. No cualquiera. Porque no es fácil. Porque el liderazgo no es para cualquiera, hermanos. Porque Dios, hermanos, nos ha puesto para cuidar, escuche bien, para cuidar de los hermanos de la iglesia. Y un día Dios pedirá cuentas de nosotros, de qué hicimos, de cómo manejamos nuestro liderazgo. Dije que iba a hablar de virtudes, ¿verdad? De liderazgo, de cualidades. Número 2, el líder debe buscar a Dios en oración. Nehemías 1:4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Ahora repita conmigo. Y
ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Usted nota dos cosas ahí en la vida de Nehemías: ayuno y oración. Se dice que Nehemías era un hombre que usaba sus rodillas. Era un varón que doblaba sus rodillas. ¿Y sabe qué le motivaba a estar en oración? A buscar la presencia de Dios, a buscar la dirección de Dios. La situación de su gente. Y yo creo, hermanos, que si hay algo que nos debe de motivar a ser líderes de oración, es que nuestra iglesia pasa por tiempos difíciles, más en este tiempo. Gente enferma, gente que ha dejado de congregarse, gente y cristianos rebeldes, desobedientes. Necesitamos orar, hermanos. Es interesante que dice la palabra de Dios, si usted puede leerlo, no lo vamos a hacer ya por falta de tiempo. Pero Nehemías se pasó 4 meses orando para poder ir a Jerusalén. 4 meses. 4 meses que tuvo que esperar para poder actuar. Porque Nehemías no actuaba, no hacía algo sin antes orar. Él aprendió que había que esperar tiempo. Hoy nosotros queremos hacer las cosas así y queremos que Dios nos conteste así. El mundo nos ha bombardeado con cosas instantáneas y la oración no es así, la respuesta de Dios no es así. Aprendamos a esperar. Jóvenes, aprendan a esperar en el Señor a su pareja. No andes de mano larga y no andes por ahí donde no debes de andar. No creas que, ay pastor, es que ya le hablé de Cristo y me dice que sí. Bueno, ¿sabes qué? Cuando logre su cometido, no te va a volver a dejar venir a la iglesia. Aprende a esperar. Ay, pastor, pero es que mi esposo no cambia. Mejor me voy a divorciar. Hermana, aprende a esperar, porque Dios es experto en cambiar vidas. Hermanos líderes, no sé cuánto tiempo Dios va a querer que ustedes esperen el siervo que Dios quiera que venga. Aprendan a esperar. No apresuremos a Dios porque puede salir mal. La oración en la vida del líder debe de ser una regla, debe de ser un principio para todo líder, para todo esposo, para toda esposa.
Debemos buscar la dirección de Dios para hacer las cosas, hermanos. Y que sea Él quien obre y cambie las cosas. Y no actuemos carnalmente. Porque tristemente hoy estamos viviendo pura carnalidad, puro mundanismo. Debemos de buscar tiempo para orar. Ahí está el ejemplo de Jesús también. En repetidas ocasiones vemos que dice la palabra de Dios, y muy de mañana Jesús iba o al Monte de los Olivos o a algún otro lugar, iba a orar. ¿Y qué quiere decir muy de mañana? Entre las 3, 4 de la mañana, 5 de la mañana. Es cuando el sueño está más sabroso. Cuando por el frío no nos queremos levantar. No me diga usted, hermano, que no tiene tiempo para orar. Es que yo trabajo, pastor, y salgo muy temprano de mi casa y llego muy tarde. Levántese más temprano. O aparte un tiempo para orar en medio de su trabajo. Una de las cosas que hago cuando me voy al trabajo es que en el transcurso del camino, yo camino como 10 minutos a mi trabajo, de la casa al trabajo, y en eso ocupo para ir orando, para ir clamando a Dios. Pero sí hay tiempo para orar. Como decía el hermano, ¿quién fue? El hermano Juan, que dirige, pero a veces no oramos ni para comer. Tenemos una grande responsabilidad que cumplir en la iglesia y no podemos evadir nuestra responsabilidad, nuestro deber de orar. ¿No cree usted que la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Cuántos lo creen? Entonces, ¿por qué no oramos? Entonces, ¿por qué luchamos con eso? Hermanos, es esencial orar, porque no es nada fácil estar en la obra del Señor. Será bien difícil para usted como líder. Y le voy a decir por qué, y está aquí en Nehemías también. Porque habrá oposición del enemigo cuando usted quiera hacer la obra. Y no hay victoria sin guerra. No hay triunfo sin oposición. Y siempre que el pueblo de Dios diga, levantémonos y trabajemos, Satanás va a decir, dejen que me levante y me oponga. Hermanos, líderes, debemos sentir una carga sobre nuestros hombros y orar constantemente hasta que la condición de nuestra gente, de la iglesia, de nuestra familia cambie. No actuemos, no hagamos algo sin dejar de orar. Entendamos, hermanos, que en Dios hay esperanza. ¿Cuántos lo creen? En Dios hay solución. Pero tomemos tiempo para orar, porque el hacer la obra de Dios
Escuche bien. El hacer la obra de Dios nos estamos metiendo a terrenos del enemigo, a terrenos del diablo. Y él no se va a quedar quieto. Él va a tratar de detener, de parar la obra. Y que usted un día como líder quiera abandonar la obra. Por eso entendamos que la oración en la vida del líder es necesaria. Juan capítulo 15, versículo 5 dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entendamos que hacer la obra de Dios, que servir a Dios y luchar porque las cosas cambien en la iglesia sin tomar en cuenta a Dios, será un fracaso. Porque para lograr buenos resultados, cambios en la iglesia, éxitos, es necesario clamar a Dios y doblar nuestras rodillas. Y termino con esto. ¿Cómo está el templo en la tarde de oración? ¿Cuántas familias hay en la noche de oración? ¿Se llena? Dicen, hermano, está así la iglesia. Y esto a veces simula que es a reventar, pero no está así, 1, 2, 3, 4 y 5. Y es que la gente no viene porque tiene frío. Es que la gente no viene porque está cansada. Pero dígale que va a haber un convivio allá en la casa de X hermano, y que va a haber barbacoa, y que va a haber coca, y va a ver cómo se les quita el frío. El corazón del verdadero líder responde a los problemas, a las necesidades, con oración, con un corazón humilde que busca a Dios, y que es ejemplo en su vida de oración. Y cuando usted como líder sea ese ejemplo que la iglesia espera, orando y sirviendo, ni siquiera va a haber necesidad de decirles algo. Solitos van a, hermano, ¿en qué le ayudo? Hermano, estoy orando por usted. Hermano, tómese un refresco, véngase. Y eso es agradable, porque eso es parte también de la obra de Dios. Pero cuando no lo hacemos, hermanos, la iglesia se duele. Grande es la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros, líderes, maestros de niños, de jóvenes, encargados de femenil. Pero que si desarrollamos bien nuestra responsabilidad y cumplimos al pie de la letra, como dice la palabra, un día podremos escuchar estas frases: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y yo pregunto, líderes, ¿Dios estará gozoso
cómo estamos haciendo la obra? ¿Estará contento Dios? ¿O estará esperando que lleguemos para que nos dé una santa regañada? Una llamada de atención. Esposos, ¿Dios estará contento con nuestro liderazgo?